Bienvenidos a la semana 4 de repaso del examen SOL de geometría. En este tema vamos a tratar triángulos congruentes. Recuerden que un triángulo tiene 6 partes. Tiene primero 3 lados, 1, 2 y 3, los cuales voy a marcar con S por la palabra de sides, lados en inglés. Este es un lado, este es otro lado y este es otro lado. También tiene 3 ángulos. Los ángulos son marcados con líneas curviadas. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay un tercer ángulo. Los ángulos ocurren en las puntitas, en los vértices del triángulo y los voy a marcar con A para ángulos. O sea que un triángulo, si uno comienza en cualquier punto, digamos que comenzamos aquí y uno va contando, hay 6 partes todo alrededor. Ese triángulo podría ser determinado como ser congruente a otro triángulo que le dibujen a usted aquí, si todas las 6 partes terminan siendo congruentes, todas igualitas a lo que se vio en el otro primer triángulo. Es bastante obvio que si todas las 6 partes del segundo triángulo son congruentes a las 6 partes del primer triángulo, van a ser iguales. Pero no es necesario probar que todas las 6 partes de un triángulo son iguales a todas las otras 6 partes del otro triángulo. Comprobar que solamente 3 de las partes son iguales en 5 diferentes casos específicos, se ahorra uno de determinar la medida de las otras 3 partes del triángulo y se puede inmediatamente concluir que los triángulos son similares, son congruentes. En esta primer caso tenemos el side, side, side. Si vamos alrededor de este triángulo, nos dan un lado aquí. Este ángulo no lo tenemos, pero tenemos otro lado. Este ángulo no nos da información, pero tenemos este otro lado. Tenemos 3 partes del triángulo. Esas 3 partes del triángulo nos las están comparando con este otro triángulo que también nos dan los 3 lados. Y el postulado side, side, side nos dice que si 3 de los lados de un triángulo son iguales a 3 de los lados de otro triángulo, inmediatamente los triángulos son congruentes. También tenemos el side angle side postulate. Una S, luego una A, luego una S, yendo en orden alrededor del triángulo. Aquí tenemos un lado que nos da información, seguimos alrededor del triángulo, vemos un ángulo aquí y luego tenemos un lado, un side. En este ángulo no nos dan información, en este lado no nos dan información, en este lado no nos dan información. O sea, solamente tenemos side angle side. Si vamos a otro triángulo, aquí vemos un side seguido por un ángulo, seguido por un side. Y vemos que las marcas de las S, estas corresponden con las marcas, estas S corresponden con las marcas y estos ángulos también corresponden con las marcas, pues ya no necesitamos la información de los ángulos y lados que faltan, estarían de más porque con tener el side angle side es suficiente probar que los triángulos son congruentes. También existe el angle side angle. Si nos dan un ángulo y siguiendo alrededor del triángulo vemos que aquí tenemos un lado y seguimos aquí y nos dan un ángulo y no nos dan más información ni del otro lado, ni del otro ángulo, ni del otro lado. Pero pasamos al otro triángulo y vemos que tenemos lo mismo, un ángulo, seguimos aquí, vemos un lado, seguimos aquí, vemos un ángulo y las demás partes del triángulo no nos dan información. Pero el patrón angle, side angle, corresponde a de 2 marcas, lo tengo en ambos, una A de una sola marca lo tengo en ambos y tengo la S atrapada entre las 2 A en ambos casos. Ese sería el angle, side angle, que también es suficiente para probar que los triángulos son congruentes. También tenemos el angle, angle, side. En este caso nos dan un ángulo.
Luego, siguiendo alrededor del triángulo, ese lado que justo le sigue no tenemos información, pero luego de eso tenemos otro ángulo y luego nos dan un lado. Los demás del triángulo no tenemos información, esas partes no las tenemos. Ese patrón debe ser igual en el otro triángulo. Tenemos un ángulo, luego un lado que no tiene información, luego otro ángulo y luego un lado. Y el resto del triángulo no hay información. El patrón angle, side es otro patrón válido que se puede utilizar para justificar que dos triángulos son congruentes. Por último, siempre hay que tener tres partes del triángulo. Este se llama el hypotenuse leg, pero no es que son dos partes, es que la tercera parte es que debe ser un triángulo recto. O sea que las hipotenusas deben ser iguales, como nos marcan aquí. Esta hipotenusa, perdón, vamos a marcarla con la H de la hipotenusa. La vemos marcada igual que esta H de la hipotenusa. También uno de los lados que no es hipotenusa lo vemos marcado igual que otro de los lados que no es la hipotenusa. Y por último, nos aseguramos si de hecho es un ángulo recto. Eso ya es suficiente para probar que los triángulos son similares. Cosas que sabemos acerca de ángulos congruentes. Lo primero es los ángulos verticales que forman esta forma como de un lazo de un regalo. Estos ángulos se forman por dos líneas que se cruzan y siempre son congruentes. Este ángulo va a ser congruente a este. Pero no podemos decir que simplemente el ángulo P es congruente al ángulo P. Tenemos que darle el nombre completo a los ángulos. Se tiene que decir que el ángulo RPQ, o sea, comenzando en R, el vértice es P, luego Q, se escribe el ángulo RPQ, va a ser congruente a el otro ángulo MPL, o si usted quiere decir LPM, es lo mismo, al ángulo MPL. También tenemos los ángulos interiores entre líneas paralelas. Esto sigue el patrón de zigzag, que es como una Z, donde los lados horizontales de la Z deben ser los lados que son marcados como paralelos. En este caso, podemos ver los lados de la Z, el lado de arriba y el lado de abajo aquí, marcados como paralelos, o sea que para conectar estos dos como una Z sería esta diagonal, y entonces los ángulos que son congruentes son los de adentro del zigzag, este que queda dentro de la parte de arriba de la Z y este que queda atrapado dentro de la parte de abajo de la Z. Los ángulos se tienen que dar con su nombre completo. Este es el ángulo A, B, la letra del medio siempre es la letra del vértice, A, B, D. El ángulo ABD va a ser congruente a el ángulo BDC. Aquí está el vértice D, pues BDC, el ángulo BDC. También tenemos el caso de los ángulos correspondientes. Son los que se encuentran en las figuras de la F. Por ejemplo, si yo tengo una F así, o la F puede estar rotada y virada al revés, en cualquier manera que aparezca la F, los ángulos que van a ser congruentes son los que quedan atrapados bajo cada una de las patitas de la F. Estos dos ángulos son congruentes, este y este son congruentes, este y este son congruentes, porque son ángulos correspondientes, quedan en la misma posición de las dos intersecciones. Recuerden que las patitas de la F son los lados que van a ser marcados como paralelos. Así sabemos cómo orientar la F según nos las presentan en nuestro dibujo. Si vemos aquí, esta línea está marcada paralela con esta. Por lo tanto, estas dos líneas serían las patitas de la F. Y el lado que las conecta sería
el lado largo de la F. Por ende, los ángulos correspondientes que son congruentes serían estos dos, que para darle sus nombres utilizamos los puntos de sus vértices como la letra del medio. Y este puede ser el ángulo VZY. VZY es congruente al ángulo UXW. UXW. Se me olvidó el simbolito de ángulo. Aquí están los ángulos. Hay que darle su nombre completo. También existe la propiedad reflexiva. Esto es para lados compartidos. Son el mismo lado utilizado para dos diferentes triángulos. Si tenemos esta figura así, podemos ver que el EGF es un triángulo, pero también el EHF es otro triángulo, EHF. Y si se fijan, uno de los lados yo lo tracé dos veces, uno para cada triángulo, este lado. El reflexive property me dice que yendo de E hasta F, el segmento EF, va a ser exactamente lo mismo que ir en la dirección contraria de F hasta E. F hasta E. De hecho, pueden también escribir que el lado F, EF, es congruente a sí mismo. Inclusive hay gente que lo escribe en la misma dirección. Pero se debe entender que yendo en cualquiera de las dos direcciones es exactamente la misma medida. Este tipo de casos se puede presentar también de esta otra manera, donde los triángulos están uno hacia arriba, uno hacia abajo, o uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda. Siguen siendo dos triángulos con un lado compartido. Estos son los dos triángulos y como pueden ver, el lado compartido es el lado del centro. Ese lado del centro se puede decir que es un lado que es congruente para los dos triángulos. Por ende, el lado AC va a ser congruente al lado CA. Ahora vamos a utilizar esas ideas que hemos repasado para probar ciertas cosas que nos presentan en dibujo. Por ejemplo, en este caso nos dan una figura aquí. Nos dan cierta información de la figura que es siempre muy importante trazarla en el dibujo para poder visualizarla. Primero nos dicen que el ángulo GHI es congruente al ángulo JFG. Pues vamos a encontrarlos. Primero busquemos el ángulo GHI. Comienza en G, luego me muevo hacia H, luego me muevo hacia I, o sea que están hablándome de este ángulo. Es congruente a el otro ángulo es IFG, comenzando en I, luego yendo hasta F, luego yendo hasta G, o sea es este ángulo. Me están diciendo que es congruente y lo vamos a marcar congruentes en nuestro dibujo. También eso es dado y también nos dan la información que la línea GF, que es esta línea de arriba, es paralela a la línea HI y eso ya no los han marcado en el dibujo, pero para recargarlo aquí les veo las marquitas diciéndome que esas líneas son paralelas. Esto es lo que nos están pidiendo que probemos. Esta es la conclusión que nos piden que lleguemos. Por lo tanto, esta conclusión siempre debe ser lo que termina nuestra prueba. O sea que ya de comienzo yo sé que esta expresión de GF es congruente a IF debe ser lo que va aquí, porque siempre terminamos nuestras pruebas con lo que nos han pedido que probemos. Y de hecho, como dicen las notas, que esta parte de corresponding parts of congruent triangles are congruent, esto siempre va a ir al final, siempre al final después de que hemos probado que los triángulos son congruentes, o sea que esto siempre va a ser el razonamiento para concluir a nuestra prueba, o sea que siempre eso va a ser lo que va a ir al final aquí, que de hecho ya lo han puesto. Entonces, al saber que la conclusión que nos piden es lo que se supone que vaya aquí en el paso 6, ya de comienzo yo puedo ir a buscar esta misma expresión. ¿Dónde la veo aquí?
la veo aquí. Porque IF es lo mismo que FI, que me la han presentado como FI. Por lo tanto, esto ya yo sé que es lo que va aquí. Los demás blancos hay que rellenarlos. Esto ya lo pongo como que ya la usé. Ahora, lo que va al principio, lo primero que se pone en nuestras pruebas, también siempre va a ser lo mismo. Van a ser las cosas que son dadas. Esa información la vamos a encontrar al principio del problema, lo que es dado, given. Y miren cómo este que nos dan es exactamente lo que presentan aquí al principio. O sea que lo primero que comienza nuestra prueba siempre va a ser lo que es dado. Buscamos given y eso va aquí. Vemos que hay otra cosa que nos están diciendo que fue dado, que quieren que lo pongamos en este blanco. Eso tendrá que ser la única otra cosa que vemos aquí que está bajo lo que es dado, given, que es esto. Eso debe ser lo que va aquí. Busquemos entonces en nuestras opciones cuál es la que se ve GF paralela a HI y la encontramos aquí en G. Esta. O sea que esta es la que va aquí. Luego nos están diciendo que el ángulo FGI es congruente al ángulo HIG y tenemos que ver por qué. Limpiando un poco un dibujo, voy a marcar este ángulo en el dibujo FGI. FGI sería este ángulo. Me están diciendo que es congruente a HIG. Comenzando en H voy hasta I, luego voy hasta G. Pues esto me recuerda al patrón de zigzag, que yo tengo que buscar la Z donde las líneas paralelas vienen siendo la tope y la parte de abajo de la Z, por lo tanto esto sería la línea que conecta la Z, en este caso queda al revés, y veo estos dos ángulos interiores alternos y eso te debes recordar, oh, esta es la propiedad de los ángulos interiores alternos, por eso es que ellos se atreven a decir que son congruentes, porque la propiedad de ángulos alternos me permite decir eso. Por lo tanto, esto es lo que va en esta parte de la prueba. Pasemos a la próxima. En este paso 4 me están hablando de la propiedad reflexiva y quieren que llene aquí la información de la propiedad reflexiva. Vimos en la página anterior que la propiedad reflexiva se utiliza cuando hay un lado compartido entre dos triángulos. Pues busquemos dos triángulos. Vemos uno aquí y vemos otro aquí. Y nos fijamos que hay un lado compartido aquí. Ese debe ser el lado que quieren utilizar en la propiedad reflexiva. Por lo tanto, entre mis opciones, busco dónde están hablando del lado GI. El lado GI debe ser congruente al lado IG, no importa en qué dirección. Y eso lo vemos aquí. GI es igual a IG. Por lo tanto, eso es lo que ellos nos están pidiendo que pongamos ahí. Y hasta ahora la información que nos han dado en los pasos del 1 al 4 nos dejan un dibujo como este, con las marcas de qué es lo que es igual. Entonces, si tenemos estos triángulos, vemos un ángulo, luego otro ángulo y luego un lado. Veamos en el otro triángulo. Nos dan un ángulo, esto no es una marca, esto es simplemente paralelo. Un ángulo, nada, otro ángulo, seguimos un lado. O sea, nos dan un ángulo, luego otro ángulo y luego un lado. Esa propiedad la encontramos aquí. Es lo que nos permite decir que el triángulo HIG es congruente al triángulo FGI. Tenemos que utilizar una de estas 5 propiedades para determinar que un par de triángulos son congruentes y la que encontramos fue
el angle, side. Por lo tanto, esto es lo que va aquí para completar nuestra prueba. Siempre recuerden que las pruebas hay que simplemente seguir la lógica que ellos nos están presentando en su tabla y nosotros llenar los pasos. Los pasos se llenan ya sea con estos pasos de ángulos iguales, congruentes, vertical, alternate o corresponding, lados reflexivos y también los 5 postulados de ángulos congruentes. Pasemos a este ejemplo. Nos dicen qué triángulos no son congruentes, cuál triángulo no es congruente a los otros 3 triángulos. Recuerden que cuando tenemos ángulos para trabajar no nos dan ninguna información del tercer ángulo. Siempre es posible conseguir la medida de ese tercer ángulo que falta, tomando el 180 y le restamos la medida de los ángulos que ya conocemos. Para este primer triángulo, 180 menos 70 menos 60 nos da un 50, por lo tanto, este ángulo es de 50 grados. Haciendo lo mismo para el triángulo B, resulta en 70 grados, o sea que este ángulo que falta aquí es de 70 grados. También haciendo lo mismo para el ángulo C, obtenemos que este ángulo aquí es de 60 grados. Tenemos que en el ángulo, en la opción D, el ángulo que falta es de 60 grados. Sería tentador decir que todos son iguales porque todos los triángulos tienen 70, 60 y 50. Sin embargo, es importante fijarnos ahora en la información del lado que nos han dado. Para que los triángulos sean congruentes, el lado de medida 9 debe quedar entre los mismos dos ángulos de las mismas medidas. En el ángulo A, el lado 9 queda entre el ángulo de 50 y el de 60. En la opción B también el lado 9 queda entre 50 y 60. En opción C, el lado 9 también queda entre el ángulo 50 y 60. Pero en la opción D, el lado 9 queda entre 50 y 70. O sea que aquí este es diferente. Por lo tanto, ¿cuál no es congruente? Sería la opción D, que no es congruente. Un último ejemplo, nos dan los triángulos ABE. Este triángulo vamos a marcar aquí, comenzando en A, siguiendo hasta B y luego siguiendo hasta E. También me hablan del triángulo ADE, que sería este. Y también me hablan del triángulo CBE, que sería este triángulo. Me dicen, todos los vértices quedan en coordenadas de íntegras, por lo tanto quedan exactamente en los puntos donde se puede ver de la gráfica que quedan. ¿Cuál de estas oraciones es cierta? Primero, ninguno de los triángulos son congruentes. Luego, solamente el triángulo azul ABE y el triángulo CBE verde son congruentes. Luego nos dicen aquí que solamente el triángulo azul y el triángulo rojo son congruentes. Y finalmente nos dan la opción de que los 3 triángulos son congruentes. ¿Cómo podemos verificar esto? Bueno, nos recordamos que debido al postulado side, 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 si los 3 triángulos tienen los 3 lados exactamente del mismo largo, podemos concluir que son congruentes. Habría que medir los lados. Comencemos con el triángulo verde aquí. Se puede ver que este lado es fácil de medir. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 unidades de largo. En este lado de triángulo rojo también esta parte es fácil de medir porque queda exactamente sobre la línea. 1, 2, 3, 4, 5 de largo. Entonces, fijémonos en este lado aquí. Este lado, para ir de D hasta E, se recorre un bloque horizontal y 2 vertical.
Y si nos fijamos en este otro lado, para ir de E hasta B, también se recorre un lado horizontal y se sube 2 vertical. Como los escalones para ir de un final a otra de la línea son iguales, se puede concluir que esta línea y esta línea son iguales, el mismo largo, sin yo tener que pasar el trabajo de calcular exactamente su largo. Siguiendo la misma idea, tracemos entonces este lado aquí. Para ir desde A hasta E, se recorre 1, 2, 3, 4 horizontal y luego 2 hacia arriba. Para recorrer este lado aquí, color equivocado, este lado aquí, se recorre también 1, 2, 3, 4 horizontal y luego 2 hacia arriba. Se puede entonces concluir que este lado es del mismo largo que este porque los escalones que hay que pasar para ir de un lado a otro en uno de los segmentos son exactamente iguales a los escalones para pasar al segundo segmento. Entonces, fijémonos en el triángulo rojo, tiene un lado de 5, un lado de una rayita y un lado de 2 rayitas. En el triángulo verde tenemos un lado de 5, un lado de una rayita y un lado de 2 rayitas. O sea que ya el triángulo verde y el triángulo rojo podemos decir que son congruentes. Si tan solo este lado aquí fuese de 5, yo pudiese concluir que también el triángulo azul es congruente. Entonces lo que queda es calcular el largo de este lado. El largo de este lado sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se recorre 3 horizontal y 4 vertical. 3 y 4. Y recordando el teorema de Pitágoras, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c viene siendo la hipotenusa, si este es el ángulo recto, c viene siendo este lado aquí, que es el que nos interesa obtener. C al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es un 16 más un 9, que sumados me dan un 25, y para cancelar un exponente de 2 hay que utilizar una raíz cuadrada. Este exponente de 2 y raíz cuadrada se cancelan y queda que c es raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que concluimos que también este lado del triángulo viene siendo 5. Y si eso es cierto, tenemos otro triángulo más de 5 con una rayita, con 2 rayitas, el mismo patrón que los otros 3. Por lo tanto, los 3 triángulos son congruentes y nuestra contestación debe ser la opción J. Se escribe aquí J y hemos terminado. Muchas gracias.